Amén. Nuestro sermón lleva por título El día de la expiación. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias ahí en Levítico capítulo 16. Y ahí va a estar la palabra del Señor. Así que mientras usted está ahí, mantenga su Biblia ahí en Levítico 16. Y dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entra al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Recuerden ustedes, hermanos, de que nuestro último sermón se tituló Fuego extraño y hablamos acerca de Nadab y Abiú que murieron en la presencia del Señor cuando entraron al lugar santísimo y presentaron delante del Señor fuego extraño. Para que usted, hermano, tenga ahí una idea, esta es la organización de lo que era el tabernáculo. Y aquí es donde nuestros textos, Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Aquí está el santuario, aquí está el lugar santísimo, y aquí está el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Entonces, lo que hoy día vamos a estar hablando es de lo que el Señor va a establecer en esta palabra, en el capítulo 16, lo que es el día de la expiación. Todo en su Biblia tienen ese mismo título, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, Dios quería establecer un día especial, un día como ningún otro en el tabernáculo, y ahora el Señor comienza a dar las instrucciones de qué es lo que debía llevarse ese día especial. Los sacerdotes iban todos los días a quemar incienso sobre el altar de oro en la parte del santuario fuera del velo, pero a nadie, excepto el sumo sacerdote, le era permitido entrar dentro del velo. Y esto solo una vez por año, con el mayor cuidado y solemnidad. Este arreglo evidentemente fue establecido para inspirar una reverencia por el lugar santísimo. Y la preocupación era necesaria en un tiempo cuando la presencia de Dios era indicada por símbolos visibles, la impresión de lo cual podría haber sido debilitada o perdida por una observación diaria y familiar. ¿Qué es lo que pasó con Nadab y Abiú? Quizás igual se sintieron en mucha confianza y dijeron: vamos a entrar al lugar santísimo a presentar este fuego. Y claramente el Señor no lo aprobó y murieron. Ahí el Señor, en el texto que acabamos de leer, dice que Él iba a aparecer en la nube. Eso quiere decir que el humo del incienso que el sumo sacerdote quemaba en su entrada anual al lugar santísimo representaba la nube que cubría el propiciatorio. Y aquí vamos a acercarnos al versículo 3, y dice: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y aquí me gustaría que podamos entender correctamente lo que significa expiación, porque esta palabra es clave para entender el Evangelio. En un diccionario básico, la expiación es el acto de reparar una culpa, pecado o falta, generalmente a través de un sacrificio, penitencia o pago, resultando en la purificación o reconciliación. ¿Ha escuchado usted el concepto de chivo expiatorio?
Es un concepto que está, cierto, relacionado a eso, con que alguien, cierto, va a llevar una falta, alguien más va a sufrir por otro. La palabra expiación aquí en este texto viene del hebreo chataj, que nos habla de castigo por el pecado, purificación por el pecado, ofrenda por el pecado, y se usa muchas veces en la escritura. Se usa también para hablar de culpa, para hablar de pecado, para hablar de pecador, de pecar, de pena también. Y tanto el becerro como el carnero eran víctimas que eran traídas vivas, pero no eran ofrecidas en sacrificio, mientras el sacerdote no hubiera cumplido con las ceremonias descritas entre este versículo y el versículo 11 de nuestro texto. Y aquí el versículo 4 dice: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Las vestiduras, hermanos, normales de los sumos sacerdotes eran estas de acá. Pero ese día era un día especial, y en ese día ellos se vestían así con ropa muy sencilla. Para el día de la expiación tenían que usar un manto de lino sencillo, como los levitas comunes, porque lo que hacía el sumo sacerdote era, en primer lugar, hacer expiación por sus propios pecados y también por los del pueblo. Él tenía que presentarse en el humilde papel de alguien que suplica. Aquella ropa sencilla estaba más en armonía con una época de humillación, como también era más liviana y más cómoda para los deberes que en aquella ocasión él, sin ayuda, tenía que ejecutar. Porque, fíjense ustedes, esta era la ropa que usaban durante todo el año, porque todos los años el pueblo estaba trayendo sus animales ahí para presentar la ofrenda al Señor, pero este día el sumo sacerdote estaba solo ahí. Él nomás tenía que hacer todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que el Señor les quería enseñar a ellos? Que cuando todos aparecen como pecadores, el más elevado y el más humilde estaban sobre el mismo nivel, y que no hay distinción de personas delante del Señor. Es por eso que este era un día especial, este era un día muy diferente a lo que se vivía. Imagínense ustedes que los sumos sacerdotes estaban todo el día, los sacerdotes y el sumo sacerdote estaban todos los días trabajando ahí. Es por eso que se nos dice que nuestro Señor se sentó a la diestra del Padre, descansó, cosa que no hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que estaban ahí quemando y quemando los holocaustos para el Señor. Dice el versículo 5: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él,
para enviarlo a Azazel al desierto. Los sacrificios tenían que ser ofrecidos por el sumo sacerdote, como ya hemos dicho. En primer lugar por sí mismo y por los otros sacerdotes, como también por el pueblo. El becerro y las cabras eran como ofrendas por el pecado y los carneros para ofrendas quemadas. Dice, las cabras, aunque usadas de manera distinta, constituían una sola ofrenda. Las dos eran presentadas ante el Señor y el destino de ellas era determinado por suertes. Lo que los escritores judíos describen así. El sacerdote lo que hacía era colocar a una cabra a su mano derecha y la otra a su izquierda. Tomaba su lugar junto al altar y echaba en una urna 2 piezas de oro iguales, inscritas la una con las palabras para el Señor y la otra por Azazel. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? Sacudía bien las 2 piezas, metía sus 2 manos en la urna y tomaba una pieza en cada mano. La que estaba en su mano derecha ponía sobre la cabeza de la cabra a su derecha y la que estaba en su mano izquierda dejaba caer sobre la otra. De esa manera se decidía qué iba a pasar con esas 2 cabras. El versículo 11 dice, y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. La primera parte, hermanos, del servicio tenía por motivo solemnizar su propia mente, la propia mente del sumo sacerdote, que él entendiera lo que estaba haciendo delante del Señor, que él pudiera ser capaz de darse cuenta de que lo que estaba haciendo era algo solemne delante de la presencia del Señor. Y es por eso que, en primer lugar, él ofrecía sacrificios por sus propios pecados, por lo de su familia, por lo de los sacerdotes, y luego ofrecía por los pecados del pueblo. El versículo 12 nos dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Si ustedes recuerdan, hermanos, nuestra última predicación, los hijos fallecidos de Aarón ofrecieron fuego delante del Señor. Esto nos indica que traspasaron el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Eso no lo enfatizamos el domingo pasado. Y lo que quiere decir es que tomaron la atribución que solamente tenía el sumo sacerdote, su padre. Entrar al lugar santísimo estaba prohibido para todo el pueblo, incluso para el sumo sacerdote durante todo el año, excepto en este gran día de expiación que vemos en nuestros textos. El versículo 13 nos continúa diciendo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Esa era la forma correcta que el Señor había instituido. No había otra forma de que el sacerdote no muriera sino esta. Porque ¿qué es lo que pasa cuando el sumo sacerdote traía para él, el becerro para él? Toda la culpa, todo el pecado del sumo sacerdote quedaba sobre el becerro y ese animal cargaba judicialmente todos los pecados y transgresiones de Aarón y los suyos. Dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario,
a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Fíjense ustedes, hermanos, todas las instrucciones que debía seguir el sumo sacerdote. Primero, ¿cierto?, hacía los sacrificios para él, para su familia, y no solamente tenía que limpiarse él, sino que el Señor le pidió que esparciera la sangre de estos animales sobre todas las cosas, sobre el tabernáculo, sobre todo este lugar que el Señor había preparado. Rociaba, ¿cierto?, la sangre del becerro y posteriormente la de un macho cabrío sobre el arca para obtener el perdón. El versículo 19 dice, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y uno se pregunta por qué el Señor estaba haciendo estas cosas. Lo que el Señor, hermanos, quería hacer era que los israelitas entendieran de que todo el tabernáculo estaba manchado por los pecados del pueblo, que por sus pecados ellos habían perdido el privilegio de la presencia divina y que una expiación tenía que hacerse como la condición de que Dios permaneciera con ellos. Es decir, si ellos no hacían esto, si el Señor no recibía estas ofrendas, si el Señor no recibía estos animales, el Señor retiraba su presencia de en medio de ellos. Como los pecados y las negligencias del año anterior habían contaminado el sagrado edificio, había que renovar la expiación anualmente. La exclusión de los sacerdotes indicaba su indignidad y las impurezas de su servicio. La aspersión de la sangre mezclada de las dos víctimas sobre los cuernos indicaba que los sacerdotes y el pueblo de igual modo necesitaban una expiación por sus pecados. Pero como el santuario había sido ahora purificado y el pueblo de Israel reconciliado por la sangre de las víctimas consagradas, el Señor continuaba morando en medio de ellos y honrándolos con su bendita presencia. ¿Sabes por qué tú y yo, hermanos, necesitamos venir al Señor siempre a pedirle perdón por nuestros pecados? Porque eso mantiene la presencia del Señor en nuestras vidas. Una persona que dice que es creyente tiene que estar todos los días pidiendo perdón al Señor por sus pecados. Porque de esa forma la presencia del Señor es una evidencia de que el Señor está en nosotros. Y fíjense ahora, hermanos, el versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Fíjense lo que dice el 21. Y aquí quiero graficar esto. Fíjate, voy a hacer una representación. Dice, miren lo que dice el versículo 21. Y pondrán, ¿qué dice? Sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. ¿Y qué dice ahí la palabra del Señor? ¿Qué dice? Confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Qué dice? Lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Es decir, el sumo sacerdote ponía sus 2 manos
empezaba a confesar todos los pecados del pueblo. Imagínense cuánto tiempo estaba ahí el sumo sacerdote confesando todos los pecados del pueblo y después llamaba a una persona, era una persona seleccionada y se iba con ese macho cabrío, se iba al desierto y allá lo dejaba para que el cabrito muriera y lo dejaba en el desierto. Lo dejaba allá en el desierto y ese macho cabrío tenía que morir. Dice, y lo enviará al desierto. Siéntese nomás, gracias. Dice, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ese acto transfería los pecados del pueblo al macho cabrío y lo dejaba como sustituto de ellos. Y uno dice, ¿qué culpa tiene el macho cabrío? Ninguna. ¿Qué culpa tenía el macho cabrío? Pero ese macho cabrío tenía que llevar sobre él todos los pecados del pueblo. Entonces, ese macho cabrío era entregado en manos de una persona nombrada para llevarlo lejos a un lugar distante, solitario y desértico, donde en tiempos primitivos era soltado para que escapara con vida. En el tiempo de Cristo, el macho cabrío era llevado a una roca alta a 19 kilómetros de Jerusalén y allí, siendo empujado desde un precipicio, era muerto. Hay muchos comentarios respecto a esto. Algunos hablan de que Azazel quiere decir chivo de escape, otros que es una roca alta, escarpada, y otros que es una cosa separada de Dios. Hay algunos que dicen que el macho cabrío también es Satanás. Y fíjense lo que dice el versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Hasta aquí llega la primera parte del día de la expiación. El versículo 23 dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar al santuario y las pondrá allí. Lavará su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar, ¿qué cosa? La grosura, es decir, toda la grasa que tiene un vacuno, ¿cierto? Eso todo era quemado ahí sobre el altar, porque eso es lo que tira olor, ¿cierto? A los que les gusta hacer chicharrones, el chicharrón, ¿cierto? Suelta su aroma, que en este caso esa grasa llegaba, ¿cierto? Ese olor a la presencia del Señor, una fragancia agradable al Señor. Dice, el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel al desierto lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento al becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Fíjense ustedes, hermanos, que en la primera parte del día de la expiación, un macho cabrío, ¿cierto?, es llevado al desierto y que se vaya y que se muera. Y ahora dice que sacan del campamento un becerro y un macho cabrío inmolados por el pecado. Y afuera, ¿cierto?, queman su piel, su carne y su estiércol. Y aquí dice el 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10
10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Hemos dicho, hermanos, que el Levítico enfatiza la santidad de Dios. Por lo tanto, no puede haber santidad sin limpieza de pecados. El Señor, en el día de la expiación, le estaba diciendo a su pueblo: ustedes son pecadores, ustedes han pecado. Por eso es que mientras que las 2 cabras permanecían en el altar, el sumo sacerdote ofrecía su ofrenda por el pecado, haciendo expiación por sí mismo. Después sacrificaba una cabra, ¿cierto?, en el altar y hacía la expiación por la congregación y limpiaba todo porque todo estaba manchado por el pecado. Dios quería enseñarle eso a su pueblo. Porque acuérdense que de acuerdo al historial del pueblo de Israel, a ellos les costaba ver su pecado. Al corazón, a nuestro corazón, hermano, le cuesta ver el pecado. Entonces Dios quería enseñarle eso, quería mostrarle el pecado a su pueblo. Se santificaba el santuario interior, el lugar sagrado, el altar, el tabernáculo quedaba limpio y después la cabra era llevada al desierto para que con ella se fueran los pecados de la congregación. Y en la segunda parte se quemaban los animales que Dios había preparado y se llevaban afuera también para ser quemados en las partes específicas. Fíjense lo que dice el Salmo 103, versículo 11 al 13. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esto es la gracia del Señor, hermanos. Porque permitía, hermanos, que un hombre llevara, cierto, a la cabra al desierto y quemara a los animales también afuera. Dios tenía, hermano, el derecho de matar a todos por su pecado, pero les mostró su gracia y a través de todos estos símbolos los estaba apuntando a Cristo. Esa persona encargada de llevar la cabra al desierto y el becerro y el macho cabrío, solo se les permitía volver al campamento tras haberse lavado y limpiado sus propias ropas. Sabemos, hermanos, que en las aguas del bautismo no es que quede, cierto, el pecado ahí. Alguien decía por ahí que sabía nadar el pecador. No quedó ahí, ¿cierto? Entonces, lo que Dios quería decir con estas cosas es que la limpieza, hermanos, que el Señor nos da a nosotros es total. Y que el pecado ya no debe ser parte de nuestras vidas. Por eso, hermanos, que cuando una persona persiste en el pecado y no se arrepiente, ¿qué es lo que se hace? Se saca del campamento, se saca de la congregación. Porque una persona que va a ensuciar, ¿cierto? Que va a manchar a la congregación. Cuando el Señor en su gracia, en su misericordia, llevaba a estos animales afuera al desierto, era para decirle al pueblo: ustedes ya no viven para el pecado, ustedes ya no son esclavos del pecado, ustedes no practican el pecado, sino que todo el pecado tiene que salir de nuestras vidas. Hay pecado que tiene que salir de nuestra vida, ¿cierto? Y el Señor con su Espíritu Santo lo va a sacar. Todo, hermanos, todo lo que hemos leído, hermanos, era una sombra de lo que Cristo haría por nosotros. Y aquí, hermanos, quiero que me acompañen a Hebreos.
Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Esta es la parte, hermanos, donde todos los símbolos cobran sentido. Como cuando uno está viendo una película así y muchas veces no entiende nada, pero después empiezan a atarse todos los cabos, empiezan a atarse todas las cosas que no tenían mucha explicación. Hebreos capítulo 9, versículo 13. Ya. Acompáñenme, por favor, todos, los quiero ver ahí en Hebreos. Quiero esa Biblia ahí en Hebreos, por favor. Porque aquí es donde se van a atar todas las cosas, hermano. Ahora para la gente del tiempo neotestamentario, para nosotros, ahora todo lo que hemos visto, todas esas cosas que uno dice propiciatorio, que la sangre aquí, que la sangre allá, ahora todo va a tener... ¿Cómo? La sangre de Cristo tiene poder. Hebreos 9:13, fíjense lo que dice. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo que limpiaba al pueblo, hermano, no eran los animales en sí, sino que la verdadera limpieza de corazón provenía de su fe puesta en el Salvador perfecto. Cuando ellos en el día de la expiación se acercaban con humillación, con humildad, dejaban de hacer sus cosas y se acercaban a ese día, ellos estaban mirando al Salvador que iba a venir en el futuro y que iba a dar su sangre por ellos. Leamos ahora el versículo 11 de Hebreos 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sumo sacerdote, hermanos, de antes, tenía que entrar a la presencia de Dios con vestiduras especiales, con vestiduras sencillas, con vestiduras humildes. Cristo, ¿cómo entró a la presencia de Dios para dar su vida por nosotros? ¿Cómo estaba vestido el día cuando Él entregó su vida por nosotros? Se nos dice que antes de la crucifixión, los soldados lo vistieron con un manto de color púrpura para burlarse de ellos, ¿cierto? Para burlarse del Señor, como el Rey de los judíos. ¿Qué le pusieron en la cabeza a nuestro Señor? Una corona de espinas. Aunque la tradición, hermanos, en el arte, en las pinturas, nos muestra a Jesús con calzoncillos, los condenados a la crucifixión romana solían estar despojados de toda ropa, quedando totalmente desnudos o con lo mínimo necesario, siendo la túnica sin costuras la última prenda mencionada antes de la ejecución. La túnica sin costuras, hermanos, que le pusieron a nuestro Señor, se la pusieron para cumplir la palabra de Dios. Ahí en Salmo 22:18, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Recuerdan ustedes que le quitaron la ropa al Señor y después echaron suertes sobre su ropa? Ese día de la expiación que se hacía una vez al año, ahora se cumplía en el año agradable del Señor, cuando Dios envió a su Hijo a morir por nosotros.
Por primera vez en la historia de la redención no se presentaban animales por el pecado del pueblo, sino que el sumo sacerdote se entregaba a sí mismo por el pueblo. Acompáñenme a Hebreos 7:26. 7:26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Nuestro Señor Jesús no era un sumo sacerdote que estaba sobre el pueblo, o que era mejor que el pueblo, o como un superhéroe resolviendo todos los problemas, sino que se hizo uno de ellos sin pecado, pero llevó sobre él mismo los pecados del pueblo, no teniendo él necesidad de ofrecer sacrificios por él primero. Así como no se ofrecían sacrificios por los pecados de los animales, porque eran inocentes, nuestro sumo sacerdote perfecto, más sublime que los cielos, tampoco necesitó ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque no los tenía, sino que los llevó todos encima de él, todos nuestros pecados, todos tus pecados, hermano, todos los del futuro también. Hebreos capítulo 13, por favor. Y con esto vamos a estar dando conclusión con Hebreos capítulo 13, versículo 10. Escucha esto, porque esto, hermano, es oro. Dice, tenemos un altar, de cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Dónde padeció el Señor? Fuera de la puerta. Ese macho cabrío, hermanos, que el sumo sacerdote ponía sus manos sobre él y recitaba los pecados del pueblo, Dios tomó a su Hijo, hermanos, y puso sus dos manos sobre él y puso los pecados de todos nosotros sobre su cabeza. Y no solo eso, sino que lo sacó afuera de la ciudad para que los judíos pudieran ver cumplido que el sacrificio por el pecado del pueblo era perfecto en el Señor. Piensa en esto por un momento. Recordemos un poco a Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran culpables delante de Dios, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos? Presentaron fuego extraño, fuego que el Señor nunca les mandó. Murieron porque hicieron algo que Dios nunca les mandó. Pero ahora vemos, hermanos, al Hijo de Dios padeciendo afuera de la puerta, recibiendo el juicio de Dios, aunque hizo todo lo que Dios le mandó. Así es como funciona el Evangelio. Tú y yo merecíamos el mismo fuego que cayó sobre Nadab y Abiú. Pero Jesús entró en el lugar santísimo y recibió ese fuego de juicio preparado para nosotros. Y al igual que cuando sacaban los restos de los animales afuera para ser quemados, lo que quedaba de Cristo también fue abatido. Lo que quedaba afuera para ser quemado, lo que quedaba a Cristo de carne, de rostro, de espalda, de cuerpo, porque entregó toda su sangre por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y cuando los judíos vieron a Jesús colgado en la cruz afuera de Jerusalén, ellos no tenían otra cosa que hacer que recordar el día de la expiación. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, que si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento, nuestra visión del Evangelio va a quedar incompleta?
porque lo de antes fue la sombra de lo que Cristo iba a hacer por nuestras vidas. Y fíjense cuál es la exhortación para nosotros hoy en día. Por favor, pongamos nuestro ojo ahí en la escritura, Hebreos 13, que dice ahí el Señor. ¿Qué dice? Leámoslo todos juntos. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Nuestro Señor, hermanos, Él padeció realmente fuera del campamento. El Gólgota, donde nuestro Señor fue crucificado, estaba a algunos kilómetros de Jerusalén, estaba fuera del pueblo. Y recuerda, hermanos, que había un encargado de sacar al animal afuera y dejarlo en el desierto. Fíjense en el llamado que el Señor nos hace hoy. Este versículo 13 fue escrito a los hebreos que se aferraban a los ritos antiguos y no querían ver la gloria del Cristo crucificado. También esto está escrito para nosotros. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el Señor escribió esto para nosotros? Porque nosotros amamos la vanagloria, hermanos. En lugar de la cruz, queremos tomar nuestro yo y vivir para nosotros mismos. Pero el Señor nos dice no. El que ama su vida la va a perder. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pero pastor, yo no estoy en África para hacer eso. No necesitas estar en África para perderte. Por eso tenemos que perdernos a nosotros mismos. Piérdete a ti para ganar a Cristo. Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. De eso se trata la cruz, hermano. De eso se trata el día de la expiación. De eso se trata el día de nuestra expiación, cuando el Señor vino y dio su vida por nosotros. ¿Usted cree que el Señor dio su vida para que nosotros vivamos como nosotros queramos, para que vivamos una vida centrada en nosotros mismos? Claro que no. El Señor dio su vida por nosotros para que nosotros vivamos una vida centrada en su gloria, en su voluntad, no en nuestra voluntad. En el día de la expiación, hermanos, no habían importantes. Todos estaban igual de mal y necesitados del perdón y la limpieza de Dios. Cuando nos encontramos con la cruz, es lo mismo. Su cruz nos limpia, nos perdona y nos lleva a vivir en esa cruz. ¿Cómo lo hago, pastor? Más oración, más Biblia, más búsqueda, más consagración. Fíjense lo que dice el versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La iglesia en el desierto, hermanos, cada vez que participaba del día de la expiación, confiaban que Dios les daría la tierra que les había prometido. El tabernáculo, todo eso les recordaba que eran pasajeros en ese desierto y que las riquezas de Dios eran mayores. Todo esto que hoy vivimos es pasajero, hermanos. La cruz nos anuncia algo mayor y lo que Dios ha preparado para nosotros no se compara con las cosas de este mundo que son pasajeras. Por eso el llamado es mirar la cruz y avanzar en pos de su gloria. No hay tiempo que perder, hermanos. Cada día que pasamos, hermanos, sin buscar el rostro del Señor, es un día perdido. Cada día que pasamos sin estar en su palabra es un día perdido. Cada día que pasamos sin buscarlo de todo corazón es un día perdido. El sumo sacerdote perfecto ya pagó para que vivamos hoy día con conciencia limpia y corazón limpio delante de Él, llevando a los demás a la gloria del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ponte de pie, querido hermano. Vamos a dar gracias al Señor.